¿Cuántos están listos y preparados para recibir la palabra en esta tarde? Aleluya. Saludamos de una forma muy especial a cada una de las personas que se conectan a través de Facebook, a través de YouTube, para recibir el mensaje de la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Y también le damos una bienvenida a cada una de las personas, de los amigos, de los hermanos que han venido en esta tarde, los hermanos que no han podido venir a causa de las circunstancias actuales. Ya muy pronto nos estaremos viendo todos juntos en este lugar. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Voy a invitarle para que todos los que están conectados compartan esta transmisión. En esta tarde vamos a estar hablando la palabra del Señor, titulando este mensaje: la levadura de los fariseos, escribas y saduceos. La levadura de los fariseos, escribas y saduceos. Así que si usted quiere y puede, comparta esta transmisión para que alguna persona que necesite esta palabra pueda ser edificada a través de las escrituras. Voy a invitarle para que hagamos una oración para que el Señor bendiga esta palabra. Padre celestial, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad, por este privilegio que nos concede, Señor, de estar en este lugar para alabarte, para bendecirte, para darte a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación. Gracias por tu palabra, gracias porque nos has dado el privilegio de estar aquí en tu casa para alabarte, para adorarte, para honrarte, para bendecirte. En esta hora yo te ruego que te lleves toda distracción, todo lo que obstruye, todo lo que el enemigo quiera levantar en contra de la enseñanza de tu palabra. Yo te ruego que salves al perdido, sana al enfermo, liberta al cautivo y permítenos aprender, ser edificados en esta tarde, Señor, a través de las escrituras. En el nombre de Jesús te ruego, llévate toda cosa que obstruye, todo lo que el enemigo haya querido. Rechazamos en esta hora toda operación de las tinieblas. Confesamos, Señor, en esta hora que todo conjuro, toda invocación, todo lo que hayan hecho, Señor, en contra de la libertad de este servicio queda desarticulado. En el nombre poderoso de Jesús, asigna ángeles en esta tarde para este lugar, Señor. Asigna ángeles guerreros en este lugar y también en cada casa de los que están conectados, que experimenten la unción de tu Espíritu Santo, experimenten el poder tuyo. Señor, gracias por este tiempo. Te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Pueden tomar su Biblia en Mateo capítulo 16. Vamos a abrir la Biblia, Mateo capítulo 16, versículo 12. Glorificado es el nombre del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 12. Gloria a Dios. Mateo 16, versículo 12 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Nuevamente, por favor, léalo conmigo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Puede tomar asiento. Y como les dije, vamos a hablar esta palabra: la levadura de los fariseos, escribas y saduceos. Y que el Señor nos ayude para nosotros encontrar la aplicación para nuestra vida personal, porque no estamos aquí para hablar mal de ellos en sí, sino para aprender de los errores que habían cometido y que el Señor dice que había en ellos, para que no sean hallados estos en nosotros, y si los hay, los podamos corregir. Amén. Entonces esto es una enseñanza muy importante. Esta parte de la escritura que hemos leído ahí en Mateo capítulo 16, versículo 12 tiene un contexto, y es que el Señor les dijo a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos, y ellos inmediatamente se quedaron pensando: ¿será que el Señor nos está diciendo esto porque se nos olvidó traer pan? Sí, o sea, ellos estaban pensando de una forma terrenal. El Señor les dice: cuidado, guárdense de la levadura
de los fariseos. Y ellos empezaron a pensar fue en comida terrenal, en cosas de esta tierra. ¿Será que nos está diciendo esto porque se nos olvidó traer pan? Y el Señor les dice, ustedes están equivocados, yo no les estoy diciendo esto a causa del pan. Si fuera por pan, ¿acaso ya se les olvidó la vez que multipliqué esos panes para las 5,000 personas sin contar mujeres y niños? O cuando multipliqué para los 4,000, porque no es una sola vez que el Señor multiplicó en una oportunidad para 5,000 y en otra oportunidad para 4,000. Amén. Entonces Él les dice, yo no les estoy hablando de eso, yo les estoy hablando de otra cosa. Y entonces ahí es que ellos entienden que el Señor les está hablando de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Glorificado es el nombre del Señor. Entonces, algo muy importante que yo encuentro en este versículo es 3 elementos: la levadura. Otra cosa que encuentro que se nombra ahí muy importante es los fariseos, y número 3, los saduceos. Entonces sería bueno que nosotros vayamos a ver qué es cada una de estas cosas. Si hay alguna persona que es especializada en bioquímica, no me vaya a crucificar. Traté de investigar un poco, pero no quiere decir que yo sea un experto en fermentación, ni mucho menos. Se denomina levadura, vamos a empezar por la levadura. Se denomina levadura o fermento a cualquiera de los hongos microscópicos clasificados como ascomicetos o basidiomicetos, generalmente hongos que producen enzimas, los cuales provocan cambios bioquímicos importantes en productos orgánicos naturales. Mediante la fermentación, estos hongos son capaces de transformar los azúcares en alcohol y dióxido de carbono. Estos hongos se multiplican por gemación, es decir, le sale como una yema y se desprende otro individuo. O sea, es una multiplicación no sexual, una multiplicación asexual. Sale como una yema, y de esa yema se desprende un nuevo individuo. Y esto lo hace mediante estrangulamiento cada 3 horas. O sea, cuando hay levadura, se genera una multiplicación de ese hongo por estrangulamiento como una yema que brota y se genera un nuevo individuo, y por eso hace crecer las cosas. Una de las levaduras más conocidas es la especie Saccharomyces cerevisiae. Esta levadura tiene la facultad de crecer en forma anaerobia realizando la fermentación alcohólica. Por esta razón se emplean muchos procesos de fermentación industrial de forma similar a la levadura química, por ejemplo en la producción de cerveza, vino, hidromiel, pan, antibióticos, etc. En el caso de la elaboración del pan, se trata de un proceso de fermentación en el que la levadura, en ausencia de oxígeno, transforma el azúcar de la materia prima en alcohol y en dióxido de carbono. No sé si a usted le ha pasado que se come un pan y usted siente que se comió puro aire. ¿Sí les ha pasado? Como que, y de repente le traen un pan de cierto lugar y usted dice, pero este pancito tan pequeñito, y sentí que me llené muchísimo. Porque a veces las cosas simplemente están infladas, están sopladas. Y en la palabra del Señor encontramos muchos relatos y muchas partes de la escritura que nos hablan de la levadura, pero ya vamos a estar viendo un poquito más acerca de la levadura. Ahora bien, recuerden que el título es la levadura de los fariseos, escribas y saduceos. Entonces ya vimos lo que es la levadura en la parte física humana. Ahora vamos a ver un poquito de los escribas, de los fariseos, de los saduceos. Y para esto necesitamos entender qué era esto. En la época del Señor Jesucristo, en la tierra de la Palestina, que es en realidad Israel, pero los romanos le pusieron ese nombre Palestina en esa época, habían varias sectas dentro del judaísmo. Entonces, para esto debo aclarar que una religión es algo generalizado y una secta son grupos dentro
de las religiones. Nosotros tenemos la idea, cuando hablamos de sectas, inmediatamente nos imaginamos sectas satánicas o inmediatamente nos imaginamos algo erróneo o equivocado. Sin embargo, cuando hacemos un estudio de una materia que se llama filosofía de la religión, ellos consideran que secta es todo grupo existente dentro de una religión. Ellos, ¿cómo ven una religión? Ellos consideran que una religión es en general como decir el cristianismo. El cristianismo para ellos, estoy hablando del punto de vista de los que estudian las religiones, ellos consideran que el cristianismo sería una religión y dentro del cristianismo habrían adventistas, evangélicos, católicos y toda clase de denominaciones o diferentes iglesias dentro de la religión. Para ellos consideran que eso sería una secta. Lo mismo sucedería dentro del Islam. Ustedes saben que los musulmanes, los islamistas, dentro de su religión general tienen varios grupos con un poquito de diferenciación en algunas creencias, pero su base general es el islamismo con su libro sagrado del Corán, pero tienen algunas cosas que los distinguen entre secta y secta. Y de la misma forma sucedía con el judaísmo. La religión general era el judaísmo, pero dentro del judaísmo habían varias sectas. Estas sectas lo que dicen es cómo se debe interpretar la palabra del texto sagrado que ellos tienen. En este caso ellos tenían la Torá y tenemos a los saduceos, los fariseos. En la época del Señor Jesucristo habían varias sectas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban unos que casi no se nombran en la Biblia, que se llamaban los esenios. Y también habían otros grupos que no necesariamente eran totalmente religiosos, como por ejemplo los herodianos, que eran más o menos un partido político que apoyaba a Herodes. También habían otros grupos, déjenme ver por aquí, yo tengo, aparte de los esenios, los herodianos, estaban los celotes. ¿Se acuerdan que había un discípulo del Señor Jesús que era, en un evangelio dice cananista, en la otra Simón el cananista, en otro evangelio dice celotes? Esto era una especie de guerrilla o grupo revolucionario que estaba en contra de los romanos. Entonces, esto para aclararle que en la época de Jesús no simplemente habían judíos saduceos, judíos fariseos, judíos esenios, judíos que apoyaban a Herodes. O sea, habían un montón de grupos dentro del judaísmo, así como hoy en día dentro de las iglesias usted encuentra también diferentes denominaciones con diferencias y creencias, etcétera, etcétera. Jesús llega e interviene en un ambiente de esos. O sea, hoy en día nosotros nos preguntamos, y cuando salimos a evangelizar o le estamos hablando a alguien del Señor, le dicen a uno: pero es que yo veo tantos letreros de tantas iglesias, al fin a cuál tengo que ir, cuál tiene la verdad. Y nosotros a veces decimos: ¿cómo le explico a esta persona que la verdad está en Cristo Jesús y en la palabra? Pero el Señor Jesús no era ajeno a esta situación. El Señor Jesús vivió en medio de una situación muy similar a esa, llena de sectas, creencias, grupos, partidos políticos, interpretaciones distintas, y el Señor irrumpe en medio de esos grupos para traer la verdad de Dios, que era Él mismo el pan que había descendido del cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Tranquilos, hermanos, que yo sé que a veces se pone un poco pesado cuando tenemos que explicar tantas cosas, ¿no? Pero esto es bueno para que cuando leamos la Biblia entendamos: por eso es que los saduceos decían, le preguntaron esto a Jesús, y por eso es que vinieron los fariseos y le contradecían. Porque la Biblia registra que en muchas oportunidades los saduceos y los fariseos, que eran enemigos, a veces se juntaban o se unían solamente para enfrentar al Señor. O sea, eran enemigos, pero con tal de unir fuerzas para ver si podían hacer algo contra el Señor, se unían. Y el Señor les respondía con una sabiduría impresionante, respuestas claves que hacía que ellos perdieran otra vez esa fuerza de unión. Se separaban de nuevo por su doctrina y perdían la fuerza en contra del Señor.
Entonces iniciamos por los saduceos. Los saduceos tenían su origen, era una secta que tenía su origen en Sadoc. ¿Se acuerdan de un sumo sacerdote que se llamaba Sadoc en la época de Salomón? Bueno, los saduceos decían: nosotros venimos desde allá, desde ese sumo sacerdote Sadoc, y nosotros traemos la doctrina como ese sumo sacerdote de la época de Salomón. Así es nuestra doctrina. Ellos decían eso, ¿no? Por eso, saduceos de Sadoc. La mayoría de los saduceos eran pudientes, o sea, eran los que tenían dinero. Y la mayoría de los seguidores de los saduceos, que de pronto no eran participantes en pleno, pero que los seguían a ellos, eran generalmente personas pudientes. La mayoría de los, o mejor dicho, los saduceos no eran populares. No eran populares en medio de Israel. ¿Por qué no eran populares? Porque ellos, con tal de obtener cargos, puestos públicos y de codearse con gente que estaba arriba, ellos se sometían en algunas cosas a los romanos. Hay que entender que el cargo de sumo sacerdote Dios lo había puesto de una forma espiritual, tenía un propósito espiritual en medio del pueblo de Dios. Pero al pasar los años y cuando empezaron a venir los imperios, como los griegos, y luego cuando llegaron los romanos a dominar sobre ellos, ellos usaban esto del sumo sacerdote para hacerlo como un puesto político. Entonces los romanos eran los que decían: ahora quién es el siguiente sumo sacerdote. Ya no era por la dirección de Dios, ya no era por lo que había estado establecido en la palabra, sino que ahora esto se estaba viendo como algo político. Entonces los saduceos eran los que mayormente estaban relacionados al templo. Acuérdense que el templo quedaba ¿en dónde? En Jerusalén, y había un solo templo por toda la nación, en Jerusalén. En el resto del país habían sinagogas, pero los saduceos, la mayoría vivía en Jerusalén porque vivían cerca al templo y porque ellos tenían influencia en el ministerio del templo. Y la mayoría de los que trabajaban en el templo en la época de Jesús, sacerdotes, levitas, el sumo sacerdote y toda la gente que trabajaba en el ministerio, ellos, la mayoría, eran saduceos de esa doctrina. Cuando el Señor llegó al templo y volteó las mesas y dijo que la casa de él la habían convertido en cueva de ladrones, los que se vieron más afectados en esa oportunidad fueron los saduceos, porque de los saduceos era que estaba toda esa gente que se movía en el ministerio del templo. Ellos, con tal de tener cargos y de tener dinero, se sometían mucho a Roma. También los saduceos tenían algo muy importante en su creencia: es que ellos no creían en la inmortalidad del alma. Los saduceos no creían en la inmortalidad del alma. O sea, ellos creían que cuando una persona moría, veo algunas personas anotando muy bien, ellos creían que cuando morían ya. Tampoco creían en la resurrección de los muertos. Por eso usted ve que en un pasaje de la Biblia vienen unos saduceos y le preguntan al Señor: si una mujer murió y tuvo 7 maridos, cuando en la resurrección, ¿cuál es el marido de ella? ¿El primero o el que la tomó después? Esa fue una pregunta capciosa, porque ellos no creían en la resurrección. Y Jesús, cuando les responde, les habla de la resurrección. Entonces ya vamos entendiendo por qué se daban estos problemas entre fariseos y saduceos. Los saduceos no creían en ángeles, tampoco creían en espíritus. No creían, o sea, eran como muy humanistas, muy terrenales. No creían mucho en lo sobrenatural, en lo extraño, en lo espiritual. Eran más bien como muy dados a la lógica. No creían en ángeles ni en espíritus. No creían en la predestinación y enfatizaban en el libre albedrío. O sea, ellos decían: yo no estoy en esto porque Dios me puso ahí, sino que yo tengo libertad de escoger dónde estoy, cómo estoy, para qué, y así. Entonces, si yo obro bien, me va bien. O sea, no tenían en cuenta
¿cómo se llama eso? La divina providencia, como dice la gente, sino que ellos consideraban que todo era resultado simplemente de sus propias decisiones y salió. También ellos creían que Dios premiaba a las personas buenas en vida con riquezas, y por eso ellos eran un poco más materialistas y un poco más mundanos que los fariseos, por decirlo así. O sea, se cohibían menos de los placeres o de algunas cosas, porque ellos eran un poco más centrados en lo material y en lo terrenal. Gloria a Dios. Ahora vamos, ya vimos a los saduceos, ¿verdad? Ya entendimos cuál era el asunto con los saduceos. Ahora vamos a los fariseos. Los fariseos, se dice que su origen fue después de la cautividad en Babilonia. No tenían casi poder sobre lo que tenía que ver con el templo. Por el contrario, ellos tenían que ver más con las sinagogas. ¿Cuál era la diferencia entre el templo y las sinagogas? El templo había uno solo por todo el país, quedaba en Jerusalén. Las sinagogas sí habían muchas y estaban regadas por todo el país. Las sinagogas se manejaban parecido a las congregaciones que nosotros tenemos hoy, que se maneja una membresía, que hay entre 100, 150 personas en una iglesia más o menos, era por familias, y podía haber una sinagoga aquí, una sinagoga en el otro barrio, en el otro pueblo, en la otra aldea. Por eso es que la Biblia relata, por ejemplo, que cuando sanaron al ciego, ¿se acuerda? Que le fueron a preguntar a los padres del ciego: ¿es verdad que este hijo suyo era ciego? Y ellos les dio miedo de responderle a esos que le estaban diciendo: ¿es verdad que era ciego? ¿Por qué les dio miedo? Dice: por miedo a que los expulsasen de la sinagoga. No está diciendo de que ese día lo sacaran y ya. Estaban hablando de que perdieran la membresía a la sinagoga a la que asistían, porque ellos manejaban membresía de sus sinagogas. Entonces les daba miedo contestar: sí, Jesús fue que los sanó, porque los podían expulsar. O sea, peor que ponerlos en disciplina, sacarlos y que no puedan volver. A toda la familia. Gloria a Dios. La mayoría de los fariseos eran de clase media, diferente a los saduceos, que la mayoría eran bastante pudientes. Los fariseos eran de clase media y tenían presencia en más partes del país, porque como no tenían que vivir cerca del templo en Jerusalén para mantenerse ahí, ellos podían estar en todas las sinagogas de las diferentes sinagogas en el país. Ellos creían en el destino, pero también ellos creían que no eran juguetes en manos del destino. O sea, que ellos sí podían tomar decisiones, pero también tenían en cuenta que Dios podía ponerlo a uno en una situación de repente. Gloria a Dios. Ellos sí creían en la inmortalidad del alma. O sea, ellos creían que cuando alguien se moría, después de morir, sí seguía existiendo el alma. También ellos tenían en su mente la creencia de una obligación de obedecer las tradiciones basadas en la ley oral de sus rabinos. Y ahí es donde empezaron a tener problema con Jesús, porque Jesús muchas veces le dice: ustedes están invalidando la ley de Moisés verdadera por estar siguiendo tradiciones de hombres. ¿A qué se refiere Jesús? Que ellos tenían una tradición oral que el rabino fulano de tal dijo que esto era así, que era así, y empezaban a seguir esas tradiciones como si fueran una doctrina de Dios. En algún momento de la historia de su país ellos tuvieron poder político, hasta que perdieron su influencia cuando llegó Herodes. O sea, con Herodes ellos perdieron la influencia. Y tenían una costumbre que hoy en día nosotros nombramos, y que ¿cuántos han escuchado eso? Y yo le dije tal cosa al hermano fulano de tal y rasgó sus vestiduras. ¿Se han escuchado eso? Ellos tenían esa costumbre de rasgarse las vestiduras cuando oían algo que no les cuadraba. Eso era algo muy particular de los fariseos. Entonces ya hemos visto algo muy claro de los saduceos, de los fariseos. Y ahora vamos a ver algo de los escribas. Los escribas
eran lo que hoy en día podríamos llamar notarios públicos. Preparaban, por ejemplo, certificados de divorcio. Eran muy meticulosos con su trabajo y les aterraba los errores, o sea, equivocarse cuando estaban escribiendo algo. Dice, en algunos relatos dicen que ellos contaban las palabras que escribían y después de un tiempo se volvieron tan meticulosos que contaban las letras que habían en una copia que habían realizado. Si una palabra les quedaba mal en medio de un papiro, un pergamino, rechazaban toda esa sección del rollo porque les había quedado mal una palabra. Antes de escribir una palabra, la leían en voz alta. Entonces, si ellos iban a escribir Pedro, decían Pedro y luego la escribían. O sea, eran terribles. Y luego dice también que algunos de ellos se volvieron tan meticulosos que antes de escribir la palabra Elohim o Adonai, que sería para referirse a Dios o al Señor, algunos de ellos limpiaban la pluma meticulosamente antes de escribir Elohim o antes de escribir Adonai. Se volvieron demasiado meticulosos hasta el punto que al Señor Jesús le fastidiaba. Yo me puse a mirar y de estas tres sectas veo algo en común, y es que se volvieron misteriosos. O sea, le estaban quitando la sencillez del mensaje de Dios para la gente, se lo estaban complicando con cosas que Dios no había dicho. ¿Cuántos alaban a Dios? Y así como estos estaban los esenios, los celotes, los herodianos, los publicanos, pero no es menester de nosotros en este día hablar ya de ellos. Ahora, recuerde, estamos hablando de la levadura, de los fariseos, escribas y saduceos. La Biblia utiliza el término de levadura en muchas oportunidades como símbolo de algo negativo. Es casi en todos los pasajes de la Biblia se usa de forma negativa, excepto en Lucas capítulo 13 versículo 20. Es el único pasaje donde se utiliza el símbolo de la levadura de una forma positiva. De resto, todos los demás se utilizan de una forma negativa. Ese Lucas 13, 20 dice, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? El reino de Dios es semejante a la levadura, que una mujer, podría cambiar usted la palabra mujer por panadero. En esa época eran las mujeres las que hacían el pan en sus casas, pero usted puede poner ahí: es semejante a la levadura que un panadero, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Este pasaje, el único que encontramos hablando positivamente de la levadura, habla de cómo el reino de Dios tiene un inicio aparentemente pequeño, pero cómo tiene una conclusión gloriosa. Y eso incluso lo vemos en el contexto de la parábola que está inmediatamente anterior, Lucas 13, 18, y dice: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. O sea, algo pequeñito. Él compara el reino de Dios a la semilla de mostaza, que es algo pequeñito y que luego crece y se hace la más grande de las hortalizas. De la misma manera, está comparando el reino de Dios a la levadura que una mujer escondió en 3 medidas en una harina. Entonces, sabemos que la levadura la podemos comparar a una fuerza que penetra, invade y transforma, así como el reino de Dios puede penetrar, invadir y transformar. La levadura del reino tiene el poder de impactar una masa y hacerle crecer o desarrollar algo. Pero en el caso que nos ocupa en esta enseñanza de hoy, mi hermano, Jesús no nos está enseñando a cuidarnos de esa levadura del reino, sino que nos está enseñando a cuidarnos de la levadura de los fariseos, escribas y saduceos, que es totalmente diferente.
Entonces, para esto vamos a ir a Mateo 16, versículo 1, para que entendamos qué es lo que tenemos que hacer al cuidarnos de la levadura. O sea, qué significa cuidarnos de la levadura de los fariseos, saduceos y los escribas. Mateo 16, 1. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Aleluya. Estamos estudiando, entonces esto es un poco más calmado, amén. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas. Esto es algo muy común que vamos a encontrar cada vez que habla con los fariseos. Siempre les dice fariseos, hipócritas, hasta el punto que hoy en día, si a usted alguien viene y le dice: uy, hermano, usted sí es un fariseo, ¿usted qué siente? Si alguien le dice a usted fariseo, ¿usted cómo se siente? Usted se siente mal, ¿cierto? Porque usted siente que le dijeron hipócrita. O sea, ha llegado a ser casi un sinónimo de hipocresía en nuestros días, que si yo le digo a alguien ese es un fariseo, la persona entiende que le estoy diciendo ese es un hipócrita. Pero realmente no debería ser así, porque si a mí me dicen fariseo, yo debería entender todo lo que expliqué de la doctrina de los fariseos. Cree en la resurrección, cree en ángeles, cree, bueno, todo lo que les dije que tenían que creer los fariseos. Pero cuando me dicen fariseo, yo lo que entiendo es hipócrita. Entonces, si estamos hablando de cuidarnos o guardarnos de la levadura de los fariseos, tenemos que indiscutiblemente cuidarnos de la hipocresía que manejaban los fariseos. ¿Cuántos alaban a Dios? Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Entonces, son hipócritas porque desarrollan una capacidad de distinguir cosas en lo humano y en lo terrenal, pero en las cosas espirituales no son capaces de discernir o distinguir. Pero cuando él dice hipócritas, entonces eso me da a entender que es que no quieren distinguir. Es diferente a que no sean capaces de distinguir, a que pueden hacerlo, pero no quieren porque les afecta. ¿Cuántos alaban a Dios? Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Cuáles son las señales de los tiempos? Yo soy el Mesías del cual ustedes todo el tiempo están hablando que va a venir. Pero ustedes identifican todas las cosas y cuando viene el Mesías dicen que no son capaces. O no quieren aceptar lo que se están dando cuenta. Porque ustedes conocen las profecías, ustedes conocen las escrituras y ellas dan testimonio de mí. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Ahora bien, para esto necesitamos entender entonces qué es doctrina. Porque nosotros decimos: no, yo me congrego en una iglesia de sana doctrina. ¿Cómo sé yo que es una iglesia de sana doctrina?
Número uno, necesito saber que doctrina significa enseñanza. Hay personas que piensan que sana doctrina es porque creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y falsa doctrina porque no creen en la Trinidad o triunidad de Dios. Y sí, claro, cuando creemos en la triunidad o Trinidad de Dios, eso es una doctrina verdadera y debemos creerla. Pero eso no define que todo lo demás esté bien. Yo puedo congregarme en una iglesia que cree en la triunidad de Dios o en la Trinidad, pero que tengan falsa doctrina o falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque lo que me están enseñando no es conforme a las Escrituras, sino conforme a lo que dice la tradición oral de esos rabinos. En el caso de los fariseos. En el caso de nosotros tendríamos que fijarnos si nos están enseñando la palabra de Dios o la tradición oral de alguien, para yo saber que tengo sana doctrina, sana enseñanza. Entonces Jesús le dice: guárdense de la doctrina, de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque esa doctrina es una levadura que le hará crecer cosas. Cuando yo recibo la enseñanza y es falsa, me hará crecer cosas erradas en mí. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a otro pasaje de la Escritura. Entonces ya vimos la hipocresía y la doctrina. Hipocresía y doctrina. Ahora vamos a Lucas 12. Glorificado es el nombre del Señor. Le invito para que pueda alabar a Dios. Lucas capítulo 12. Y en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Otra vez vuelve con la hipocresía. Y también en el pasaje anterior, doctrina. Entonces tenemos que ir juntando eso. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Él le está hablando a sus discípulos, pero es como si le estuviera hablando a los fariseos y a los saduceos. Mas os digo, amigos míos, no temáis los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, sí, os digo a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Usted dirá: pero hermano, eso ya no tiene conexión con lo primero que dijo. Pero yo lo que encuentro aquí es que el Señor está diciendo que los fariseos tienen una hipocresía que no les permite reconocerlo a Él como quien es Él delante de los hombres. Primero les dice:
la hipocresía. No hay nada encubierto que no haya de descubrirse. En algún momento se va a descubrir que usted cree en mí, pero no quiere reconocer que usted cree en mí. Usted es un fariseo que ha oído mi predicación, usted se da cuenta que yo tengo señales, que yo hago milagros, que yo hago sanidades, pero usted sigue mostrando que la posición suya es la correcta y la mía es la incorrecta. Entonces, aunque usted ve que yo hago un milagro, usted empieza a defender que en sábado no se puede hacer milagros, en vez de fijarse en que yo estoy haciendo un milagro porque soy el Hijo de Dios. Usted es un hipócrita. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y el que no sea capaz de confesarme delante de los hombres, yo tampoco lo voy a confesar a él delante de Dios. No teman a los que matan el cuerpo, ni a los que los pueden expulsar de las sinagogas. No teman a perder su posición y su prestigio dentro de su comunidad farisea. Gloria a Dios. Más bien, cuando los traigan, y él está usando esto de enseñarle a sus discípulos, pero hablando del asunto de los fariseos, le dice a sus discípulos: cuando los traigan a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué van a responder, porque el Espíritu Santo les va a enseñar en aquella misma hora qué decir. Ese es un mensaje velado para los fariseos. Usted se acuerda que había un varón llamado Nicodemo, ¿se acuerdan? Y Nicodemo llegó a visitar a Jesús, ¿cuándo? De noche. ¿Por qué vino a visitar a Jesús de noche? No quería que lo vieran. Pero Nicodemo creía. Nicodemo sabía que en Jesús había algo, que Jesús era alguien diferente. Por eso se acerca a él, pero no es capaz de hacerlo de día. Por eso es que Jesús le dice a los fariseos: ustedes tienen un problema de hipocresía. Y yo les digo, miren lo que dice: no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. O sea, ustedes han tenido eso escondido. Ustedes saben en su corazón que yo soy alguien diferente a los rabinos que hay por ahí. Por eso dice: lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Aleluya. Y la Escritura efectivamente habla de Nicodemo cuando Jesús murió, que estaba todavía en la cruz y nadie se atrevía. Aparece José de un lugar llamado Arimatea, que dice que ese José era rico y que fue el que prestó o dio la tumba para que el Señor fuera puesto allí. Junto con Nicodemo fueron ellos dos los que bajaron al Señor. Pero Nicodemo se atrevió, ¿cuándo? Después de que Jesús ya había muerto. O sea, no fue capaz todo el tiempo del ministerio del Señor. La única vez que se acercó, que narra las Escrituras, fue de noche. Acuérdese que en esa época no había alumbrado público y tenían que hacerlo, era con luz, con candelitas, con, ¿cómo se dice esto? Antorchas, con velas, con lámparas. Por eso se acercó en esa hora, de esa forma. El Señor les dice: no teman a reconocerme a mí, aunque lo pierdan todo. Más bien teman a Dios, que tiene la capacidad, después de quitarles la vida, echarlos en el infierno. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a seguir, ahora vamos a Mateo 23. Ya vamos terminando. Mateo 23, versículo 1 al 31. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Aquí ya entraron los escribas también. Acuérdese que estamos hablando de gente que eran copistas, sabían leer, sabían realizar diligencias. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, si estamos hablando de guardarnos de la doctrina y la levadura de ellos, entonces nosotros tampoco deberíamos ser de los que predicamos pero no aplicamos.
Y ahí tenemos que todos pedirle ayuda al Señor. ¿A cuántos levanten la mano aquí los que alguna vez en su vida han predicado? Así sea en la calle, en un bus. Yo creo que a la mayoría de los que han predicado nos ha pasado que hemos predicado algo y en esa semana o a los 15 días se nos viene algo que nos prueba nuestra predicación. Eso es terrible. Usted predica de algo el domingo y esa semana viene algo para probar su predicación. A todos nosotros nos ha pasado que hemos dado duro contra un tema y luego Dios nos permite pasar en la misma situación, porque a veces también cuando nosotros predicamos hay algo. ¿Cuántas personas que saben manejar motocicleta aquí en este lugar? Que saben usar una moto. En algunos otros países le llaman motora. Cuando la persona se sube en una moto, lo he escuchado de varios motociclistas, dicen que hay una adrenalina que corre por sus venas. Puede ser una persona muy calmada, pero cuando está en la moto es un poco más hiperactivo y se mete por cualquier rinconcito y hace cosas que no es normal de su personalidad. Yo he escuchado personas que me han dicho, no, yo no sé, que conducen carro, pero dice, yo también manejo moto y cuando manejo moto yo siento una cosa rara, como que sí, como que me vuelvo loco. Eso también le pasa a la gente predicando. Cuando usted está predicando y usted ha orado, ha ayunado, claro, la unción, hermano, es un respaldo terrible de Dios. Y a veces cuando uno está bajo la unción se le olvida la humanidad que uno tiene. Entonces la palabra de Dios está ahí, la unción está ahí, uno predica, pero luego viene la prueba para mí como ser humano. Y me doy cuenta, yo prediqué que esto se debe hacer así, 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 pero la verdad es que vino la prueba y no fui capaz de actuar exactamente así como yo dije. Prediqué del perdón y esa semana me hicieron una que no me dieron ganas de perdonar. Glorificado es el nombre del Señor. Entonces Jesús resalta que estos son muy eufóricos para hablar, porque dicen, pero luego no hacen. ¿Cuántos piden que Dios nos ayude para predicar y hacer lo que predicamos? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, para que suene bonito el mensaje y se vea como que, uy, qué predicador, que sí predica la verdad. Lo predican, pero luego ellos ni con un dedo quieren mover esa carga pesada que le pusieron encima a la gente. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Entonces, ahora aquí viene a mostrarnos cuál es esa hipocresía. No está diciendo que nunca hagan lo que predican. Está diciendo, ellos no quieren mover esas cargas pesadas ni con un dedo. Sin embargo, por causa de los hombres que los van a mirar, entonces ellos lo hacen para ser vistos. No por convicción, no porque lo creen ni porque quieren agradar a Dios, sino porque se han atado con las palabras de su boca delante de la gente y la gente los está mirando. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si la gente no los estuviera mirando? ¿Qué pasa cuando la gente no me está mirando y yo tengo la oportunidad de hacer diferente a como yo prediqué? Dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Cuando usted tenga un tiempo, busque ahí en su celular en Google filacterias, imágenes, para que usted vea cómo son las filacterias y los flecos de los mantos. Ellos los tenían largos para que les arrastraran. Y cuando esos flecos y esas filacterias les arrastraban, entonces la gente los veía, mire ese varón de Dios, se le ve la santidad encima. Pero eso lo estaba haciendo la persona premeditadamente. Me voy a arreglar así para que yo me vea, que la gente me vea y piense que es Moisés el que va caminando por ahí.
Y Jesús se sentía incómodo con esas, porque Jesús no solamente mira lo que usted hace, sino porque usted lo hace. Entonces, orar es muy bueno, ayunar es muy bueno, predicar es muy bueno, cantar es muy bueno para el Señor. Pero Jesús puede ver si usted hace todo eso bueno con una mala intención. Si yo me paro a predicar aquí y oro por los enfermos, no con la intención, no porque yo siento misericordia y quiero pedirle al Señor, sana a los enfermos, sino que yo quiero es para que la gente diga, mire cómo el Señor lo usó, cómo los enfermos se sanaron. El Señor puede ser una cosa buena, puede que se hayan sanado enfermos en esa oración, pero el Señor reconoce, Él sabe si en mi corazón yo estaba pensando realmente en el dolor como Jesús, que Jesús hacía las cosas porque tenía misericordia de la gente, compasión de la gente, no para que la gente dijera, mire cómo hace milagros, mire cómo hace sanidad. No, era por la compasión. Aleluya. Dice, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Luego dice, ¿cómo eran ellos? En el versículo 11 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es decir, cuando alguien quiere buscar a Dios, entender más de la palabra, quiere tener una relación, ustedes vienen y le dicen, no, así no lo va a lograr, porque es que usted no tiene esto así, esto asá, tiene que hacer como yo me paro, como yo oro, como. Entonces usted no deja al que está buscando a Dios entrar, ni usted tampoco entra. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. O sea, el que reza y peca, el que peca y reza empata. ¿Cuántos saben que eso se daba en el mundo, pero en el evangelio también? O sea, es más, hay gente que no solamente peca y luego oran para que, como para compensar, sino que hay gente que premeditadamente, podríamos decir, es más, yo escuché un testimonio de un cristiano indígena que tenía problemas con la bebida, y que la misionera que le estaba predicando lo oyó orando, que le estaba diciendo, Señor, perdóname por la cerveza que me voy a tomar. O sea, todavía ni siquiera había pecado y ya estaba orando para que Dios lo perdonara porque iba a pecar. Y a usted le dará risa, pero muchas veces nosotros estamos actuando así, aunque no sea con una cerveza, o no sea adulterio, o no sea fornicación. Pero hay cosas que nosotros sabemos, ay, mañana voy a sacar el día para orar más. Y la gente, qué bendición, este hermano va a sacar el día para orar más. No sabe el resto de la frase, porque ayer dije una mentira. Entonces pensamos que con eso vamos a compensar, y realmente lo que el Señor está buscando es verdadero arrepentimiento. No le estoy diciendo que entonces cuando usted falle no hable con Dios. Hable con Dios para pedirle al Señor que lo perdone, no para compensar, como si con oración yo compenso lo malo que estoy haciendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, ustedes se esfuerzan por discipular, por enseñarle todo lo que usted sabe, y luego le muestran su mal ejemplo. Entonces ese se vuelve peor que usted, porque dice, pues si el que me enseñó era así. Y así no nos pasa. Así nos ha pasado a muchos.
invitamos a alguien y luego no venimos y la persona viene. Yo vine a la iglesia porque el que me estaba evangelizando me dijo que viniera el domingo. Y uno llama al que lo estaba evangelizando: ay, hermano, qué pena, es que estaba cansado y me quedé durmiendo. Entonces esa persona nueva empieza a ver cosas desde el inicio que no le ayudan en su crecimiento espiritual. Amén. Y aquí no estamos para juzgarnos o para yo juzgarlos a ustedes, sino que estamos aquí para cada uno examinar nuestro corazón y ver cada cual, porque el Espíritu Santo es el que completa el mensaje en cada vida. Cada uno de nosotros que estamos aquí, el Señor nos está aclarando cositas y nos está mostrando cositas. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo, ese sí es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, ellos agarraban las especias y decían: uy, yo tengo que diezmar también de esto. Y eso aparentemente sería algo bueno, ¿cierto? O sea, diezmar de todo lo que me entra. Me pagaron con comino, entonces voy a diezmar del comino. Me pagaron de especias, me pagaron con harina, voy a diezmar de todo lo que me dieron. Eso está bien, pero le dice: ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús está diciendo: es necesario diezmar sin dejar de hacer lo otro. Léalo ahí. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Eso es terrible, ¿no? A todos nosotros nos ha pasado que una cosa tan terrible como el homicidio espiritual, que es odiar a nuestro hermano, nosotros lo colamos. O sea, nosotros decimos: no, eso no pasa nada, ¿cierto? Es que me fastidia fulano de tal, eso. Pero en cambio otras cosas, entonces el Señor nos está mostrando: tenemos que ser personas sensatas. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y ahí es cuando la gente del mundo dice: no, pues que aquí vino un evangélico y me mostró un negocio que buenísimo, y yo caí en la trampa y ahora resulta que estoy con la casa hipotecada y un problema terrible y eso ahí. Y era evangélico y vino encorbatado. ¿Sí me explico? Dice: limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. O sea, agarrar una tumba y pintarla bien bonito, blanquito, blanquito, pero por dentro dice: están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Está bien bonito, pero por dentro hay inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Iniquidad, dícese, de pecado repetitivo que trasciende y se queda ahí en la vida y a veces viene hasta de los padres.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. O sea, ustedes arreglan, remodelan los sepulcros de los profetas, pero dice: y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y sigue hablando aquí muchas cosas impresionantes, pero lo que me sorprende es cómo el Señor les habla con esa claridad. O sea, ustedes adornan las tumbas de los profetas que sus papás murieron, y usted dice: si yo hubiera vivido en esa época, yo no habría hecho eso. Pero ustedes habrían sido iguales si hubieran estado en esa época. Gloria a Dios. Entonces, con todo esto aprendemos, mis hermanos, que Jesús quiere que nos guardemos de la falsa doctrina, que es de la hipocresía, como la tenían los fariseos, los saduceos y los escribas. Lo que Jesús quiere que tengamos es la sana doctrina, o sea, la sana enseñanza, que es conforme a la enseñanza de Jesús y del Espíritu Santo usando a los apóstoles. Mire que en Mateo capítulo 7 versículo 28, Mateo 7, 28, dice Mateo 7, 28: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, ¿cuáles palabras fue que Jesús terminó y que la gente dijo: wow, me admiro de su doctrina? Desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7 está algo llamado el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte está la doctrina de Jesús. O sea, si usted quiere aprender cuál es la doctrina de Jesús, tiene que estudiarse Mateo 5 hasta el 7. Ahí usted va a ver cuál es la doctrina de Jesús. Y no voy a leer todos esos capítulos, pero simplemente para mostrarle. El Sermón del Monte inicia con las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, los dos cimientos. Y ahí, después de que Jesús enseñó todo eso, que es su doctrina, la gente dijo, cuando él terminó esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, decían: impresionante la doctrina de Jesús sobre el divorcio, impresionante la doctrina de Jesús sobre el juzgar a los demás, impresionante la doctrina de Jesús con respecto a la ira. Se sorprendieron de la doctrina de Jesús. En Tito capítulo 2 versículo 1, Tito capítulo 2 versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la sana enseñanza. Para los que están escribiendo las citas, es Tito 2 versículo 1. Ahora, en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina o la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. O sea, teniendo comezón de oír, y en la versión en inglés uno entiende un poquito más, es que la gente va a tener muchas ganas de oír, y por eso se van a amontonar maestros. Pero la gente tiene comezón de oír por oír fábulas, por oír locuras, pero dice que no quieren, no sufrirán la sana doctrina, sino que tienen ganas de oír maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias.
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 2. Primera de Timoteo 6, versículo 2. Dice: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Ahora, a mí me sorprende que este contexto que siempre leemos desde el versículo 3, que dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, pero nunca leemos de qué estaba hablando. Y lo que está diciendo Pablo a Timoteo y a los hermanos, le está diciendo a Timoteo: enséñale a los hermanos que son esclavos o siervos, porque es que el problema es que en la época del apóstol Pablo habían hermanos que eran esclavos de otro hermano. Entonces vamos a poner un ejemplo, me disculpan, vamos a decir que el hermano Cristian era miembro de la Iglesia de la Concordia y era esclavo del hermano Brian, que también era miembro de la Concordia. Es solo un ejemplo, ¿no? Entonces resulta que cuando los dos se convierten al Señor, el apóstol Pablo, por ejemplo, o Timoteo, iba a predicar en su casa y se convertían al evangelio todos los de la casa, incluyendo el esclavo y el amo. Entonces luego el esclavo le decía al amo: ya nosotros somos diferentes, porque ahora somos hermanos en Cristo, hijos del mismo Padre. Seremos glorificados juntamente con Cristo y tenemos la misma unción del mismo Espíritu Santo. Entonces cuando el amo le decía: me hace el favor y se me va para tal lado y me hace tal vuelta y me trae esto, pero rapidito, por favor, le decía: mucho cuidado cómo me habla, acuérdese que yo soy hijo de Dios también. Entonces Pablo le dice a Timoteo: enséñeles que el que es esclavo del otro hermano lo sirva aún con más fervor. Ahora el servicio que le está dando no es a un impío, sino a un hijo de Dios. Y el que enseña otra cosa no es sana doctrina. Si ve cómo ahí ya no nos gusta la sana doctrina, porque pensamos que sana doctrina es solamente para unas cosas. Sana doctrina es sana enseñanza. Que nos ayude el Señor para que entendamos que sana doctrina es todas las enseñanzas de la Escritura. Cuando se enseñan con honestidad, con pureza, con verdad, sin doble intención, o no por ganancias deshonestas, sino para realmente agradar a Dios. Vamos a estar en pie. Glorificado es el nombre del Señor. Gracias te damos, Padre, por enseñarnos hoy a través de tu palabra que debemos guardarnos de la doctrina de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, y que debemos conformarnos a la sana enseñanza de las Escrituras.